Cuando llegué a casa y vi la luz de nuestro dormitorio encendida, supe que algo no estaba bien. No era tarde, apenas pasaban de las 10 de la noche, pero había un silencio extraño en el ambiente, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Dejé las llaves en la mesa del recibidor, me quité la chaqueta con calma y caminé por el pasillo con una sensación que no podía explicar del todo, pero que me ponía tenso. Justo cuando iba a subir las escaleras, escuché un ruido, un sonido sordo, rápido, como si algo hubiera golpeado el suelo y luego el susurro apresurado de una voz, ahogado por las paredes. Mi primer instinto fue llamar a Laura, pero me detuve. No porque tuviera miedo, sino porque una pequeña parte de mí ya sospechaba lo que podía estar pasando y necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Subí los escalones en silencio, con pasos ligeros, como si mi propio peso pudiera alterar lo que estaba a punto de descubrir. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, dejando ver un reflejo en el espejo del armario empotrado. No se veía mucho, solo un fragmento del cuarto, pero fue suficiente para notar que Laura estaba de pie al lado de la cama, con la espalda rígida, como si acabara de moverse rápidamente. El espejo también me devolvió una imagen que me heló la sangre, sobre la alfombra, un zapato de hombre que definitivamente no era mío. Laura, dije con voz firme, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo como un veneno. ¿Quién está aquí? Ella tardó un segundo en reaccionar, y ese segundo fue todo lo que necesité para saber que me estaba mintiendo antes de que dijera una sola palabra. Se giró hacia mí con una sonrisa nerviosa, la clase de sonrisa que uno pone cuando intenta actuar como si todo fuera normal pero sabe que está jodido. ¿Qué? Nadie, ¿por qué preguntas eso? Su tono era ligero, demasiado forzado, demasiado casual, como si pensara que podía engañarme con una mentira tan débil. Miré el espejo de nuevo, y ahora vi algo más, la sombra de alguien detrás de la puerta del baño. No necesitaba más pruebas. Avancé sin decir nada, ignorando su intento de bloquearme el paso, y abrí la puerta con fuerza. El tipo estaba ahí, acurrucado como un niño atrapado en una travesura, con los ojos bien abiertos y una expresión de absoluto pánico. Desnudo de la cintura para arriba, con los pantalones apenas sujetos por el cinturón y el rostro desencajado por el miedo. «Mira qué tenemos aquí», dije con una calma que ni yo entendía. Laura jadeó, llevándose una mano a la boca, como si recién estuviera cayendo en la realidad de la situación. No había más mentiras que pudieran salvarla, no había excusas que pudieran cambiar lo que acababa de ver con mis propios ojos. El otro tipo intentó balbucear algo, levantar las manos como si eso pudiera apaciguar la tormenta que estaba a punto de desatarse, pero yo no estaba para escuchar mierda. «Empieza a hablar», le dije, mirándolo con una frialdad que jamás había sentido antes. «O mejor, no digas nada. Porque lo único que quiero ahora es decidir qué carajo voy a hacer contigo». Laura empezó a llorar. El silencio que se formó en la habitación era insoportable, pero no me moví, no parpadeé, no hice nada más que mirar a Laura, esperando que tuviera el valor de decir algo que no fuera una maldita mentira. El tipo seguía con la espalda pegada a la pared del baño, todavía sin entender si debía hablar, correr o quedarse ahí temblando como un imbécil. Yo tenía el control de la situación, y ambos lo sabían. Laura sollozaba con una desesperación que no me conmovía en lo más mínimo, porque no lloraba de arrepentimiento, lloraba porque la había descubierto, porque no tenía una salida fácil. Supe en ese momento que no había sido un error, no era un arrebato de una noche, no era una estupidez que pudiera justificar con un ataque de debilidad. No, esto era algo planeado, algo que ya había ocurrido antes, algo que tenía reglas y horarios que yo nunca había visto pero que siempre habían estado ahí.
Javier, susurró mi nombre como si de verdad creyera que eso iba a hacer que todo se detuviera, que el tiempo retrocediera y que de repente yo olvidara lo que tenía enfrente. No respondí. Me limité a girarme hacia el tipo y mirarlo fijamente, esperando que al menos él tuviera la dignidad de abrir la boca y decir algo que no fuera una excusa patética. Pero no lo hizo, porque los cobardes como él nunca hablan a menos que estén seguros de que pueden salirse con la suya. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba, pero la calma no significaba que estuviera menos furioso. Laura se quedó callada. ¿Cuánto tiempo? Repetí, esta vez más fuerte, sin paciencia para sus titubeos. No, no lo sé, balbuceó, con la mirada clavada en el suelo, evitando el contacto visual como si eso fuera a hacer que la situación se desvaneciera. Javier, por favor. Dime la maldita verdad. El grito salió antes de que pudiera detenerlo, porque mi paciencia se había agotado, porque no iba a permitir que me siguiera tratando como un idiota. Laura se encogió, como si estuviera aterrorizada de mí, cuando en realidad la única persona a la que debía temer era a sí misma y a sus propias decisiones. El tipo en el baño se movió apenas, pero le bastó con hacer ese mínimo gesto para que yo dirigiera mi atención de nuevo hacia él. ¿Tú? ¿Tienes algo que decir? Mi mirada era una amenaza en sí misma, porque si decía algo estúpido, si intentaba justificarse, le iba a partir la cara ahí mismo. No, no quería que pasara así, murmuró, con la voz temblorosa, como si eso hiciera alguna diferencia. ¿Así? ¿Así cómo? ¿Mejor escondido? ¿Con más tiempo para escapar? Avancé un paso y el tipo dio un respingo, como si temiera que fuera a golpearlo en ese mismo instante. Javier, por favor, cálmate. Laura extendió una mano hacia mí, pero la miré con tanto desprecio que la bajó de inmediato, dándose cuenta de que no tenía ningún derecho a pedirme tranquilidad. ¿Cuánto tiempo? Pregunté por tercera vez, pero esta vez no con ira, sino con una frialdad absoluta. Laura cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. 6 meses, dijo al fin, con la voz tan baja que apenas la escuché. 6 meses. 6 meses de engaños, de mentiras, de besos falsos antes de salir de casa, de mensajes eliminados, de excusas que nunca cuestioné porque confiaba en ella. 6 meses en los que yo seguía haciendo planes para nuestro futuro sin saber que ella ya había decidido destruirlo. No me moví, no dije nada, porque mi cabeza estaba procesando cada segundo, cada detalle, cada ocasión en la que había estado fuera, en la que había llegado tarde. En la que había sonreído como si todo estuviera bien mientras en realidad ya estaba con otro. ¿Aquí? Pregunté, porque necesitaba saber hasta qué punto llegaba su falta de respeto, hasta dónde había llegado su descaro. No, titubeó, y fue entonces cuando supe que sí. No me mientas más, dije con un tono seco, sin emoción, sin ganas de escuchar más mierda. Laura tragó saliva, pero no respondió. No hacía falta. El silencio fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Respiré hondo, tratando de no hacer algo de lo que me arrepintiera después, no porque ella lo mereciera, sino porque yo no era un animal. Te quiero fuera de esta casa, solté al fin, sin mirarla. Javier, su voz se quebró, pero ya no me importaba. Fuera, repetí, esta vez con más fuerza, con la certeza de que no había nada más que decir. El tipo intentó moverse, pero le lancé una mirada que lo clavó en su sitio. Tú también, le espeté. Y más te vale que no te cruce en la calle, porque te juro que te haré pagar cada segundo de esto. El cobarde ni siquiera discutió. Simplemente agarró su ropa a toda prisa y salió de la habitación sin atreverse a mirarme.
Laura, en cambio, se quedó de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin moverse. No me hagas repetirlo, le advertí. Llama a quien quieras, a tu hermana, a una amiga, a quien sea, pero no quiero que pases ni una noche más bajo este techo. Ella sollozó, pero no discutió. Sabía que cualquier intento de cambiar mi decisión sería en vano. Me di la vuelta y salí de la habitación, bajé las escaleras con pasos pesados y me dirigí al salón, donde me dejé caer en el sofá con la mirada perdida. Mi respiración era agitada, mis manos temblaban y mi cabeza daba vueltas, pero lo único que tenía claro era que la vida que conocía había terminado en ese instante. No había marcha atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue lo único que me confirmó que Laura realmente se había ido. Me quedé sentado en el sofá sin moverme, sintiendo la tensión en mis músculos, como si mi propio cuerpo estuviera atrapado en un estado de alerta permanente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera respirar con normalidad, pero cuando finalmente lo hice, lo único que sentí fue un vacío que no tenía nombre. No era tristeza, no era ira, no era alivio, era algo más denso, más difícil de describir, algo que se instalaba en el pecho y se negaba a irse. Me levanté lentamente, mi cuerpo se sentía pesado, pero mi cabeza estaba funcionando a toda velocidad. No podía quedarme ahí, en la misma casa donde ella había traído a otro hombre, en la misma cama donde habíamos dormido juntos cada noche durante años. Subí las escaleras sin prisa, observando cada rincón como si estuviera viendo mi hogar por primera vez, pero en realidad, lo estaba viendo como lo que realmente era. Un lugar donde había vivido una mentira durante meses sin darme cuenta. Abrí el armario y saqué una maleta, sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo, simplemente actuando por instinto. No iba a quedarme ahí esa noche, no iba a dormir en ese lugar ni un segundo más. Tiré dentro algunas camisetas, un par de pantalones, ropa interior, lo básico para no tener que volver al menos en unos días. Mientras cerraba la cremallera, mi mirada se detuvo en su lado del armario, donde todavía estaban sus cosas perfectamente acomodadas, como si todo siguiera normal. Agarré un puñado de su ropa sin pensarlo y la lancé al suelo, no por rabia, no por un arrebato, sino porque no quería ver nada suyo en ese momento. Respiré hondo y me alejé, dejando su ropa ahí tirada, como un recordatorio de que ya no tenía cabida en mi vida. Bajé las escaleras con la maleta en la mano y me detuve solo un segundo en la entrada, mirando alrededor una última vez antes de abrir la puerta y salir sin mirar atrás. En el coche, encendí el motor sin tener un destino claro. No quería llamar a nadie, no quería explicaciones, no quería responder preguntas, solo quería alejarme. Manejé sin rumbo por las calles vacías, con las luces de la ciudad iluminando el camino pero sin prestarles realmente atención. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, pero lo ignoré. No necesitaba ver su nombre en la pantalla para saber que era ella. Después de un rato, sin darme cuenta de cómo, terminé en la casa de mi hermano. Aparqué y me quedé un momento con las manos en el volante, sin moverme. No quería explicar nada, pero tampoco tenía otro lugar donde ir. Salí del coche y toqué el timbre, esperando que al menos estuviera despierto. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera y su cara de sorpresa me dijera que no esperaba verme ahí. «Joder, Javier, ¿qué haces aquí a estas horas?», me preguntó, frotándose los ojos con una mano mientras me miraba con curiosidad. ¿Puedo pasar? Mi voz sonaba más cansada de lo que esperaba, pero no me importó. Sin hacer más preguntas, se hizo a un lado para dejarme entrar. Caminé hacia el salón y dejé la maleta en el suelo antes de dejarme caer en el sofá. ¿Quieres decirme qué está pasando o prefieres una cerveza primero?,
Preguntó mientras cerraba la puerta. Cerveza. No dijo nada más y desapareció en la cocina. Me pasé una mano por la cara, tratando de ordenar mis pensamientos, pero no había nada que ordenar. Lo que había pasado estaba claro, pero la sensación de incredulidad seguía ahí, como si una parte de mí aún no lo hubiera procesado del todo. Mi hermano volvió con 2 cervezas y me lanzó una antes de sentarse en el sillón frente a mí. No voy a insistir, pero si has aparecido aquí en mitad de la noche con una maleta, algo serio ha pasado. Abrí la botella y bebí un largo trago antes de responder. Laura me estaba engañando. El silencio fue inmediato. Mi hermano no era de los que reaccionaban exageradamente, pero incluso él pareció quedarse sin palabras por un momento. ¿Cómo lo descubriste? Llegué a casa y había otro tipo en nuestra habitación. Lo encontré escondido en el baño. No me jodas, murmuró, dejando la botella en la mesa con más fuerza de la necesaria. 6 meses, según ella. 6 meses viéndolo mientras yo seguía como un idiota pensando que todo estaba bien. Negó con la cabeza, cruzando los brazos. ¿Y dónde está ahora? Fuera de la casa. Se lo dije claro, no quiero verla ahí nunca más. Mi hermano asintió lentamente, como si estuviera tratando de asimilarlo. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. No quiero pensar en eso ahora mismo. Solo necesito no estar en ese puto lugar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Le di un leve asentimiento antes de darle otro trago a la cerveza. No había soluciones fáciles para esto, no había forma de arreglar lo que había pasado, solo quedaba ver qué hacer con lo que quedaba. Mi teléfono vibró de nuevo en la mesa, y esta vez lo miré. Era Laura. Lo dejé ahí sin contestar. Desperté en el sofá de mi hermano con la boca seca y la cabeza pesada, como si en lugar de haber dormido unas horas, hubiese pasado la noche entera dándome golpes contra una pared. Me tomó un par de segundos recordar dónde estaba y por qué. La maleta seguía en el suelo, mi teléfono estaba al lado, con varias llamadas perdidas y mensajes de Laura que ni siquiera me molesté en leer. No tenía nada que decirme que pudiera cambiar lo que había pasado. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde mi hermano ya estaba preparándose un café. No dijo nada cuando me vio entrar, solo me alcanzó una taza y esperó a que hablara primero. Tengo que hacer algo, dije al fin, con la voz áspera de alguien que no había hablado en horas. ¿Sobre qué? Preguntó sin rodeos, sin necesidad de fingir que no entendía a qué me refería. Sobre Laura. No puede irse así de fácil, no puede joderme la vida durante 6 meses y salir de esto sin consecuencias. ¿Qué estás pensando? Me apoyé en la encimera, sintiendo la cerámica fría contra mis manos, tratando de organizar mis pensamientos en algo que tuviera sentido. No quería hacer una escena, no quería caer en una pelea sin sentido ni darle el placer de pensar que aún tenía algún tipo de poder sobre mí. Lo que quería era que sintiera lo que yo estaba sintiendo, que entendiera que cada una de sus mentiras iba a costarle caro. Primero, el divorcio. Y rápido. Sin darle tiempo a reaccionar, sin dejarle espacio para negociar. No pienso dejarle ni un solo centavo más de lo que le toca. Mi hermano asintió lentamente, como si estuviera midiendo mi reacción, asegurándose de que no estuviera diciendo algo solo por el calor del momento. Bien. ¿Y qué más? Quiero que todo el mundo sepa lo que hizo. No con gritos ni espectáculos, no con peleas en medio de la calle, pero quiero que su familia lo sepa, que sus amigos lo sepan, que cada persona a la que le haya mentido vea quién es en realidad. ¿Quieres exponerla? Quiero que se vea obligada a admitir lo que hizo, sin excusas.
Mi hermano bebió un sorbo de café antes de hablar. Si eso es lo que quieres, necesitas pruebas. Palabras no son suficientes. Sonreí por primera vez en toda la noche, porque en ese punto, pruebas era lo único que tenía de sobra. Las tengo. Me aparté de la encimera y caminé hasta el sofá, agarrando mi teléfono. Con un par de toques abrí la galería, donde aún tenía el video que grabé la noche anterior, cuando encontré al tipo escondido en el baño. No lo había visto de nuevo, pero no necesitaba hacerlo para saber que era suficiente. No era solo la imagen de ese imbécil medio desnudo, era la voz de Laura, la forma en la que trató de justificarse, la confesión de los 6 meses, todo estaba ahí, sin dejar espacio para dudas. Mi hermano se acercó y miró la pantalla, observando el video en silencio. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. Mierda. Sí. ¿Y cómo vas a usarlo? Voy a hacerle saber que lo tengo. No lo voy a publicar ni lo voy a mandar a todo el mundo, pero quiero que entienda que está ahí, que si trata de darme problemas con el divorcio o intenta pintarse como la víctima, esto va a salir a la luz. Eso la va a joder. Exactamente. No se trataba de ser cruel sin motivo, se trataba de asegurarme de que no intentara convertir esto en algo que no era. Laura siempre había tenido una facilidad impresionante para manipular las situaciones a su favor, para encontrar la manera de quedar como la víctima incluso cuando era la culpable. No iba a permitir que lo hiciera esta vez. ¿Y el otro tipo? Preguntó mi hermano después de un momento. No me importa. Era cierto. Ese imbécil no significaba nada para mí, no era el quien me había traicionado, no era el quien había destruido todo lo que tenía. Podría ser cualquier otro, el problema nunca había sido con él, sino con Laura y cada una de las decisiones que tomó. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a verla. Mi hermano frunció el ceño. ¿Crees que es buena idea? No. Pero es necesario. No iba a esconderme ni a dejar que fuera ella quien dictara cómo iban a pasar las cosas. Esto no iba a ser una pelea por teléfono ni una serie de mensajes sin sentido, iba a mirarla a la cara y a decirle exactamente lo que iba a pasar. Terminé mi café en silencio, dejé la taza en el fregadero y agarré mi maleta antes de salir. No sabía cómo iba a reaccionar Laura cuando me viera, pero eso no me importaba. Lo único que importaba era que esta vez, iba a ser yo quien tuviera el control. Cuando llegué a la casa, el coche de Laura seguía en la entrada, lo que significaba que no había tenido el descaro de volver con su amante después de lo que pasó anoche. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, con las manos firmes sobre el volante, asegurándome de que no iba a entrar ahí para gritar o perder el control como un idiota. No se merecía mi ira descontrolada, no se merecía ni siquiera la satisfacción de verme destrozado. Lo único que se merecía era escuchar lo que tenía que decirle y enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho. Salí del coche y caminé hacia la puerta con pasos seguros, sin dudar. No toqué el timbre ni golpeé, simplemente saqué mis llaves y abrí como si todavía tuviera derecho a hacerlo, porque lo tenía, porque esa era mi casa y era ella quien debía irse. La encontré en la sala, sentada en el sofá con el móvil en las manos, mirándolo con una expresión perdida, como si estuviera esperando algo que no terminaba de llegar. Cuando me vio entrar, se tensó de inmediato, como si no supiera qué hacer o qué decir. Javier, dijo mi nombre con la voz baja, como si estuviera midiendo mi reacción, tratando de adivinar qué iba a pasar. No quiero escuchar excusas, solté antes de que intentara justificar lo que era imposible de justificar. Solo quiero dejar esto claro para que no pierdas el tiempo inventando mentiras. Me quedé de pie,
sin moverme hacia ella, sin darle el beneficio de la cercanía. Laura tragó saliva, dejando el móvil sobre la mesa, sin saber si debía hablar o quedarse callada. Voy a pedir el divorcio, continué sin dejarle espacio para reaccionar. No quiero discusiones, no quiero negociaciones, no quiero que intentes hacer esto más complicado de lo que ya es. No vas a quedarte con esta casa, no voy a pagarte un solo euro más de lo que legalmente te corresponde y no vas a hacerte la víctima con nadie. Javier, por favor. No hay nada que puedas decir que cambie esto. Ella cerró los ojos un segundo, respirando hondo, tratando de mantener la compostura. No quiero que terminemos así, murmuró. Sé que lo que hice estuvo mal, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero no quiero que esto acabe de la peor manera posible. Ya acabó de la peor manera posible en el momento en el que metiste a otro hombre en nuestra casa, dije con frialdad. No hay forma de que esto termine bien. Laura bajó la cabeza, como si de verdad le doliera escucharme decirlo en voz alta, pero no me dejé engañar por su gesto. No estaba sufriendo por lo que me hizo, estaba sufriendo porque la había descubierto, porque su mentira se había derrumbado en su cara y no tenía cómo revertirlo. ¿Es necesario hacer esto de esta manera?, preguntó con un tono casi suplicante. Podemos hablarlo con calma, podemos encontrar una forma en la que esto no se convierta en una guerra. No hay una forma pacífica de manejar una traición, repliqué sin dudar. Lo que hiciste no tiene arreglo. No puedes esperar que después de 6 meses de mentiras, después de lo que vi anoche, simplemente me siente contigo a negociar cómo hacer esto menos doloroso para ti. No es solo para mí, protestó con un poco más de fuerza. También es para ti, para los dos. Solté una risa seca, sin humor, sin ganas de seguir con esa conversación. No te preocupes por mí. Estoy perfectamente bien con que esto acabe de la peor manera para ti. Laura se quedó en silencio, sin saber qué responder. Hay algo más, dije después de un momento, sacando mi móvil del bolsillo y desbloqueándolo. Su expresión cambió en cuanto vio la pantalla, como si ya supiera lo que venía, como si una parte de ella hubiese sospechado que no iba a dejar esto en solo palabras. Le di play al video y lo dejé sonar, sin apartar la mirada de su rostro mientras se escuchaba su voz en la grabación, mientras el sonido de su amante balbuceando algo inentendible llenaba la sala. Sus ojos se abrieron más de la cuenta, su respiración se aceleró y al final, cuando su propia voz confesó que llevaban 6 meses viéndose, levantó una mano como si pudiera detenerlo con ese simple gesto. Apaga eso. No. Quiero que escuches exactamente lo que escuché yo anoche. Y Javier, por favor, apágalo. Quiero que entiendas que no puedes salir de esto pretendiendo que no pasó, que nadie se va a tragar tus excusas cuando tenga esto en sus manos. Se levantó de golpe, acercándose a mí con una mezcla de furia y desesperación en la cara, como si todavía pensara que podía controlar la situación. No puedes usar eso contra mí. Puedo hacer lo que quiera con esto, afirmé sin inmutarme. Y lo voy a hacer si intentas joderme en el divorcio, si intentas hacerte la víctima, si intentas ensuciar mi nombre o poner a alguien en mi contra. Esto es chantaje. No, esto es la única garantía que tengo de que no vas a intentar manipular la situación a tu favor. Laura respiraba agitada, con los ojos llenos de furia, con las manos apretadas en puños a los costados, pero no tenía nada más que decir, porque sabía que tenía razón, porque entendía que no tenía forma de librarse de esto sin pagar el precio de sus decisiones. Tienes una semana para sacar todas tus cosas de esta casa, dije finalmente, guardando el móvil en mi bolsillo. Después de eso, cambiaremos la cerradura y no quiero verte nunca más aquí. Ella no respondió. Se quedó ahí parada,
con la cara desencajada, como si de repente se diera cuenta de que ya no tenía poder sobre nada, como si por primera vez en toda esta historia entendiera que había perdido. Me giré sin decir nada más y caminé hacia la puerta. No había nada más que discutir, nada más que resolver. El final ya estaba escrito y no había vuelta atrás. Cuando salí de la casa, el aire frío de la calle me golpeó de lleno, pero no me detuve ni miré atrás. Subí al coche, cerré la puerta y me quedé ahí un momento con las manos en el volante, sintiendo por primera vez en días una calma real. No era felicidad, ni alivio, ni siquiera satisfacción, pero era algo parecido a la paz. Laura sabía lo que venía, entendía que no tenía escapatoria, que no podía convertir esto en una historia donde ella saliera como la víctima. La verdad estaba expuesta, y lo único que le quedaba por hacer era aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Arranqué el coche y conduje sin rumbo, sin ganas de regresar todavía a la casa de mi hermano. No quería explicaciones ni preguntas, no quería consejos ni palabras de apoyo, solo necesitaba estar solo con mis pensamientos, procesar lo que acababa de pasar sin que nadie intentara hacerme sentir mejor. Me detuve en un bar pequeño, uno que solía frecuentar hace años cuando necesitaba desconectar del trabajo, y pedí una cerveza sin decir nada más. El lugar estaba casi vacío, con un par de tipos sentados en la barra y el camarero limpiando vasos sin prestar atención a nadie en particular. Me senté en una mesa apartada, saqué el móvil y vi las últimas notificaciones. Más llamadas de Laura, más mensajes que no iba a leer. No tenía nada más que decirle y tampoco quería escuchar nada de ella. Tomé un sorbo de la cerveza y pensé en todo lo que había pasado en los últimos días, en cómo mi vida había cambiado de golpe en cuestión de horas. Hace menos de una semana estaba convencido de que tenía un matrimonio estable, que mi vida era tranquila y predecible, que la mujer con la que compartía mi casa era la misma persona con la que me casé hace años. Ahora todo eso parecía ridículo. La verdad es que había estado ciego, ignorando señales que estaban ahí todo el tiempo, confiando en alguien que no lo merecía. No sentía tristeza, porque ya no quedaba nada por lamentar, pero sí sentía rabia conmigo mismo por no haberlo visto antes, por haber permitido que esto pasara delante de mis narices sin darme cuenta. El camarero se acercó y dejó otra cerveza en la mesa sin que yo la pidiera. «Pareces necesitar otra», comentó sin siquiera mirarme antes de volver a su lugar detrás de la barra. No respondí, pero bebí otro trago sin prisa, dejando que el alcohol hiciera su trabajo de adormecer la tensión en mi cuerpo. No iba a quedarme mucho tiempo ahí, no quería terminar la noche como un borracho más que ahogaba sus problemas en un bar, pero por ahora, necesitaba un respiro. Saqué el móvil de nuevo, pero esta vez abrí el chat de Laura. No para leer sus mensajes, sino para escribir el último que le enviaría. El lunes empezamos con el divorcio. No quiero verte ni hablar contigo después de eso. Asegúrate de sacar todas tus cosas antes del fin de semana. No hay nada más que decir. Lo envié y bloqueé su número de inmediato, sin darle oportunidad de responder. Guardé el móvil en el bolsillo y terminé la cerveza de un solo trago antes de dejar el dinero sobre la mesa y salir del bar. Conduje de regreso a casa de mi hermano, esta vez sin sentir la necesidad de dar vueltas sin rumbo. Cuando llegué, él estaba en el salón viendo la televisión, pero al verme entrar, bajó el volumen y me miró con curiosidad. «¿Cómo fue?», preguntó sin rodeos. Dejé las llaves sobre la mesa y me dejé caer en el sofá. ¿Cómo tenía que ser? ¿Se lo tomó mal? No tenía opción. Sabe que no puede hacer nada. Mi hermano asintió lentamente y se quedó en silencio un momento antes de hablar de nuevo. ¿Y ahora qué?,
Suspiré y cerré los ojos un segundo antes de responder. Ahora sigo con mi vida. No había nada más que hacer, nada más que resolver. Laura ya no era parte de mi historia y nunca más lo sería. Lo que había pasado quedaría atrás, como un capítulo cerrado, como un error que no iba a repetirse. No iba a dejar que esto me definiera ni que su traición me cambiara más de lo necesario. La vida seguía, con o sin ella, y yo iba a asegurarme de que siguiera en mis términos. Esta era la última vez que hablaba de Laura, la última vez que pensaba en lo que había pasado. A partir de ahora, su existencia dejaba de importar.